Hola amigos, bienvenidos una vez más a su portal médico. El tema de hoy es enfisema, una enfermedad pulmonar obstructiva. Comencemos. ¿Qué es el enfisema? Esta es una patología pulmonar que tiene como principal factor la obstrucción del flujo aéreo. Se caracteriza principalmente por el aumento de tamaño irreversible de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal, acompañado de la destrucción de sus paredes. El enfisema se clasifica según su distribución anatómica dentro del lobulillo. Tenemos 4 tipos importantes de enfisema: el centroacinar, panacinar, paraseptal e irregular. De ellos, solo los 2 primeros provocan una obstrucción del flujo aéreo clínicamente significativa. Acinar es la forma más frecuente y representa el 95% de los casos clínicos. Su característica es que este tipo de enfisema se ve afectada por la parte central y proximal de los acinos. Las lesiones son más frecuentes en los lóbulos superiores. Es frecuente encontrar inflamación que rodea los bronquios y bronquiolos, y está asociado a fumadores crónicos. Ahora les voy a hablar del enfisema panlobulillar o también llamado panacinar. En este tipo de enfisema, los acinos están aumentados de tamaño uniformemente desde el bronquiolo respiratorio hasta los alveolos terminales ciegos. El prefijo pan se refiere al acino completo, no a todo el pulmón. Y este tipo de enfisema se presenta con mayor frecuencia en las zonas inferiores y en los bordes anteriores del pulmón. Ahora les hablaré del enfisema acinar distal o también llamado enfisema paraseptal. Este tipo de enfisema va a haber una afectación en la parte distal del acino, mientras que en la parte proximal está normal. Es más llamativo en zonas adyacentes a la pleura. También se presenta en zonas de fibrosis, cicatrización o atelectasias. Sus signos más característicos son múltiples espacios aéreos continuos y aumentados de tamaño, que van desde medio centímetro a más de 2 centímetros. Por último, hablaré del aumento de tamaño del espacio aéreo con fibrosis o enfisema irregular. Este tipo de enfisema es llamado así por la afectación irregular del acino. Se asocia casi invariablemente a cicatrización. Se presenta en focos pequeños y carece de significación clínica. Procederemos a explicar ¿qué nos va a desencadenar el daño? Tenemos 2 principales agentes etiológicos. El primero es el humo del tabaco o contaminantes atmosféricos, y el segundo es tener una predisposición genética. Lo que nos van a provocar estos 2 agentes será, primero, un estrés oxidativo, con aumento de la apoptosis y la senescencia. También va a haber una liberación de células inflamatorias y de mediadores de inflamación. De igual forma, tendremos un desequilibrio proteasa-antiproteasa. Este va a ser uno de los factores más importantes y tiene su propio agente etiológico, que es la deficiencia congénita de antitripsina. Entre estos 3 factores van a provocar la destrucción de la pared alveolar y por lo tanto nuestro enfisema. Primero tenemos a los mediadores de la inflamación y leucocitos. A fin de protegerse, el organismo va a empezar a liberar estos mediadores de la inflamación en el tejido que esté dañado, como el leucotrieno B4, la interleucina 8, factores de necrosis tumoral, entre otros. Su función es llamar o atraer a las células proinflamatorias circulantes, como neutrófilos, basófilos, eosinófilos y plaquetas. Estas provocarán una inflamación en la zona y con esto un agrandamiento de la misma, posteriormente el enfisema. Continuamos con el desequilibrio proteasa-antiproteasa. Estas proteasas se liberan desde las células inflamatorias y las células epiteliales. Hemos visto que en los pacientes con enfisema suele haber una deficiencia de antiproteasas protectoras y por eso se genera, pero lo entenderás más adelante. Las sustancias tóxicas que contienen el humo del tabaco que inhalamos, el daño alveolar y las células inflamatorias van a producir oxidantes. Estos oxidantes aumentan el daño tisular y la inflamación, como lo hacen inhibiendo al gen NRF2. Este gen funciona como un sensor. Cuando detecta la presencia de oxidantes, se activa y estimula la expresión de distintos genes que protegen a las células del daño oxidativo. Sin embargo, cuantos mayor oxidantes haya, mayor será su inhibición. Hola, mi nombre es Israel Banda y continuando con la patogenia, yo les hablaré acerca de la importancia de la enzima alfa-1 antitripsina.
¿Sabías tú que la carencia genética de dicha enzima tiene una importante tendencia para el desarrollo del enfisema pulmonar? Se dice que el 1% de los pacientes con enfisema pulmonar padecen este defecto enzimático, y es que este tiende a hacerse mucho más evidente por los efectos del tabaquismo. Entonces, ¿cuál es exactamente la función de la alfa-1 antitripsina? Pues muy fácil. Esta se va a encontrar principalmente en el suero, los líquidos tisulares y los macrófagos. Y su función principal va a ser la de inhibir las proteasas segregadas principalmente por los neutrófilos durante la inflamación. Decimos entonces que aquellos pacientes portadores de dicha mutación tendrán en su interior una gran concentración de proteasas secundarias a la lesión local. En este caso puede ser el ejemplo del cigarro. Esto generará digestión excesiva del tejido elástico y posteriormente enfisema. A su vez, existen varios factores que contribuyen a la obstrucción de las vías respiratorias en el enfisema. Un ejemplo muy característico es la pérdida del tejido elástico que rodea a los alvéolos. Esto, en consecuencia, genera que los bronquiolos respiratorios se colapsen durante la expiración. Incluso los pulmonares jóvenes presentan a menudo inflamación. Esta puede estar asociada a hiperplasia de las células caliciformes, a infiltrados inflamatorios en las paredes bronquiales, el cual va a contener muchos neutrófilos, macrófagos y linfocitos B y T en sus paredes, y por último el engrosamiento de la pared bronquial debido a la hiperplasia del músculo liso y a fibrosis perobronquial. Buenas tardes, compañeros. Ahora hablaremos acerca de la evolución clínica. Y por lo tanto, es importante saber que la evolución clínica y datos clínicos del paciente va a aparecer únicamente hasta que se encuentre dañado por lo menos 1/3 del parénquima pulmonar funcionante. Dicho esto, la disnea será la primera en aparecer, la cual tendrá un inicio insidioso, pero avanzará sin detenerse. Algunos pacientes presentarán tos o sibilancias. La tos y la expectoración dependerá del grado de bronquitis asociada. Asimismo, en personas con enfisema grave, la tos suele ser leve, suelen tener una sobredistensión importante y la capacidad de difusión es relativamente baja, así como en la gasometría suelen encontrarse valores normales. Por lo cual, es importante que en esta enfermedad obstructiva se realice una espirometría, en la cual deberíamos encontrar un patrón obstructivo. El desarrollo de corazón pulmonar e hipertensión pulmonar secundaria se asocia a un mal pronóstico, así como la muerte de la mayoría de los pacientes está dado por la enfermedad de arterias coronarias, insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca derecha o colapso masivo de los pulmones. Por último, las opciones de tratamiento con las que contamos son el abandono del tabaquismo, la oxigenoterapia, broncodilatadores de acción prolongada con corticosteroides inhalados, fisioterapia y cirugía de reducción de volumen pulmonar o trasplante de pulmón. Por último, mencionaremos otras dolencias que se asocian a hiperinsuflación pulmonar o cambios enfisematosos. Aquí se utiliza este término para designar a la dilatación de los alvéolos debido a pérdida de sustancia pulmonar. Un ejemplo se podría utilizar la hiperexpansión del parénquima pulmonar residual debido a una extirpación de pulmón o de un lóbulo pulmonar afectado. Los dos mecanismos por los cuales se va a producir esta dolencia van a ser porque el agente obstructivo va a actuar como una válvula unidireccional que va a permitir el paso de aire pero va a impedir que éste salga. También el aire va a llegar a través de colaterales, los cuales constan de los poros de Kohn y los canales de Lambert. Continuando con otras formas de enfisema, a continuación yo les voy a hablar acerca del enfisema bulloso. El enfisema embulloso es un término que se utiliza para describir las grandes burbujas, también conocidas como bullas subpleurales, que pueden presentarse en cualquier forma de enfisema. Las burbujas o bullas son espacios mayores de 1 centímetro de diámetro en estado distendido. Estas formas acentuadas localizadas del enfisema se producen cerca del vértice
e incluso, en ocasiones cerca de una antigua cicatriz de tuberculosis. La rotura de las huellas puede dar lugar a un neumotórax. A continuación, el enfisema intersticial. La entrada de aire en el estroma del tejido conjuntivo del pulmón, mediastino o tejido subcutáneo produce enfisema intersticial. En la mayoría de los casos, los desgarros alveolares del enfisema pulmonar constituyen la puerta de entrada del aire en el estroma del pulmón, aunque raras veces las heridas del tórax que permiten la entrada de aire o las fracturas costales que puncionan el tejido pulmonar subyacen en este trastorno. Los desgarros alveolares se deben a incrementos rápidos de la presión dentro de los sacos alveolares. Un claro ejemplo sería cuando se combinan tos y obstrucción bronquiolar. Un punto importante que no debemos olvidar es que los niños prematuros que reciben respiración con presión positiva y los adultos con respiración artificial son los que presentan el mayor riesgo. Muy bien, compañeros, ahora que ha terminado la presentación sobre enfisema, tendrán que escanear con su celular el siguiente código QR para contestar una pequeña evaluación. Mucho éxito y gracias.